Argentina a nuestros queridos amigos de Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Y como lo decía Teresita, tenemos a los amigos de la casa visitándonos, el doctor José María González. Disculpe, doctor, por ahí se nos sale la cadena, es viernes y por eso el humor de Gamboa se anticipó. Igual le causa gracia, parece, ¿no? Porque está todo sonriente. Se nota que es viernes, ¿no? Se nota que es viernes, estamos muy un poquito más distendidos, ¿no? Bueno. Pero bueno, hoy, con la grata visita, aprovechando la deferencia del equipo de Legal NEA para nosotros también darnos el gusto y reconocer a una prestigiosa profesional del derecho de la provincia de Corrientes. Sí, exacto. Como es la doctora Marta Altave, jueza de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa, reconocida, homenajeada por la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por esta visita. Buenos días, mucho gusto. Buenos días a todos ustedes y buenos días a la audiencia también, ¿no? Vamos a romper el hielo. Sí. ¿La jueza cocina o no cocina? Sí, yo cocino y estaba pensando en la papa y me encanta, la papa me encanta y me estaba acordando de que en Perú es tan importante y hay tanta variedad de papas, Perú, Colombia y demás, que hay poesías para la papa. Mira. Sí, hay poesías que están en lugares públicos, inclusive en las universidades, porque es un alimento primordial en la comida, la papa y el maíz. Claro, Perú dijo la papa y el papa también ahora. Pero hoy estamos con todas las luces. No tiene bozal, no hay manera. Gracias a claro, que nos venga el juez penal acá, vamos adentro todos. Sí. Bueno, ¿qué significa con años de trayectoria? A ver, el reconocimiento sin duda para ustedes es terminar la jornada y haber logrado el objetivo de sentenciar, fallar en cuestiones que llegan a su tarea de cada día, pero que la creadora de los profesionales del derecho, la universidad que vincula a esa facultad la reconozca, seguramente es un plus, un adicional, ¿no? Una satisfacción extra. Totalmente, la verdad que fui muy feliz en esa oportunidad, en todos los días previos, con los preparativos y demás, y además que se haga una jornada de derecho constitucional en la que diserten, hablen muchos expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, me incluyo porque yo soy la primer presidenta mujer en 50 años de existencia de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y que venga el presidente de la Corte, pero fundamentalmente que nuestro auditorio de la UNE esté absolutamente completo con estudiantes. Los estudiantes que muchas veces tienen vienen, están, dan el presente y se van. Bueno, realmente se quedaron todo el día estaban ahí escuchando a los autores de libros. Entonces, que se haga primero una jornada, después sí, a la tardecita hubo un espacio muy emotivo de reconocimientos para el doctor Mario Midón y para mí, y realmente fue muy gratificante porque en mi caso son 42 años de docencia, en el caso de Mario Midón son más años de docencia ininterrumpida, sobre todo de una universidad pública, gratuita, laica, donde todos pueden acceder, que cumple con los parámetros de la reforma de 1918. Y entonces, y además quiero decir algo muy importante, quizás no se valora la Universidad Nacional del Noreste en su dimensión, pero tiene 9 extensiones áulicas, claro. Y como Corrientes limita con 3 países, Paraguay, Uruguay y Brasil, nosotros tenemos alumnos de esos 3 países que luego hacen la reválida en sus lugares, pero además la universidad desde hace muchos años se ha acercado a esos lugares lejanos y entonces ha permitido que mucha gente que no tiene posibilidades de venirse a los centros urbanos donde hay universidades pueda estudiar ahí en las extensiones áulicas. Entonces,
En estos Qué importante que diga lo que está diciendo en este momento en donde estamos debatiendo o escuchando un debate en torno al verdadero valor de la universidad pública. Bueno, está en la Constitución. Yo siempre digo que la Constitución es la defensa de los ciudadanos. El derecho constitucional es un derecho vivo, un derecho que se escucha en la radio. Ahora estamos hablando de derecho constitucional. En la radio se leen los diarios y la gente vive con el derecho constitucional. El derecho a la salud, el derecho a estudiar, pero además, en la reforma de 1994, esto que eran leyes desde 1918, está en la Constitución. La cuestión de las universidades públicas está dentro del artículo 75, inciso 19, donde se habla del derecho a la educación y además de la autonomía y de la autarquía de las universidades públicas. La Argentina es pionera en lo que tiene que ver con la educación pública igualitaria. Tan es así que cuando suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13 está previsto que los países tienen que alcanzar todos los niveles gratuitos de educación. Y la Argentina, cuando suscribe ese pacto, ya hacía 50 años que había alcanzado todos los niveles. Y por el principio de no retroactividad de los derechos humanos, nunca se puede volver hacia atrás, aunque lo quiera cualquier gobierno. Porque cualquier gobierno de turno, no hablo de de cualquiera, no puede abolir esto de la educación pública, igualitaria, laica, en todos los niveles educativos. Porque esto es un principio constitucional. Salvo que modifiquen la Constitución, es la única que nos queda. Sí, pero no van a conseguir seguramente el aval en un país como el nuestro, en donde muchos de los que hoy ejercen una responsabilidad en cualquiera de los poderes, claro, cualquiera de los poderes del Estado pasaron por la universidad pública. Así es. Y bueno, modificar una Constitución no es fácil. No. Se necesitan mayorías parlamentarias para aprobar la ley. Se necesita todo un proceso de reforma de la Constitución, no creo que... Y sobre todo en esto tan sensible que tiene que ver con el acceso a la educación. Para ustedes que hoy ejercen el derecho y que seguramente en algún momento se la cruzaron por el pasillo de la facultad, también debe significar algo muy valioso, doctor, ¿no? Porque, a ver, la persona reconocida o la tuvo como docente o intercambió en algún momento cuestiones vinculadas a alguna aplicación de una sanción o de un fallo judicial. Esto es como un plus. O sea, yo salí de esta facultad, esta docente, esta jueza de la facultad, la he cruzado, he litigado, he compartido momentos con ella. Sí, en mi caso particular, no sé, la doctora no se va a acordar seguramente, pero fue mi primera profesora presencial durante 2 clases nada más de Derecho Constitucional en 1992. Pero por supuesto. Yo vine a Corrientes con casi 1 año y medio de la carrera rendida libre en mi pueblo, y el primer curso me tocó con la doctora Altave, y ahí pude conocer su calidad humana, porque por razones de trabajo no podía hacer ese curso, necesitaba cambiar los horarios, ¿no? Y bueno, con todo lo que representa venir del interior, primera clase en la universidad, abordar a un profesor universitario, pedirle, que en ese momento lo tenía que autorizar el profesor a ese cambio, pedirle, y a partir de ahí conocer la calidez de la respuesta, la capacidad de comprensión del problema humano de alguien que quería estudiar y que laburaba y que se le podía complicar, la verdad que fue una contención muy importante en ese momento. Y a partir de ahí nos cruzó... Pero, a ver, y ahí termina de complementar lo que recién decía la doctora, el valor que tiene hoy la Universidad Nacional del Nordeste de emprender, que la facultad no sea la que está acá en su sede, exacto, sino de que salga. Y usted desde el interior del Chaco tuvo esta posibilidad. Exacto. Y... digo, en este caso la vida después nos cruzó en distintos ámbitos, después terminó siendo tutora de alumnas tuyas. De mis alumnas, digamos, sus hijas, en la escuela primaria, en la secundaria. Después trabajamos juntos en la Cuenca del Plata, en la universidad, donde fue convocada para
también dar clases dejando excelentes aportes. Y yo creo que lo más importante de esto es que cuando pasan tantos años, ya 30 y largos, y uno puede encontrar hoy a una persona que en ese momento creo que era secretaria relatora en el Superior Tribunal. Fui 28 años secretaria relatora del Superior Tribunal. Que pudo hacer una carrera como le hizo, no era profesora titular todavía en la facultad, y uno encontrarla 30 y pico de años después con la misma calidad humana y con la misma condición humana, creo que revaloriza mucho más la situación y hace mucho más lindo el homenaje, ¿no? Doctor, usted sigue siendo vicepresidente de AMJA, ¿así es, no? Sí, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Antes quiero decir que siento un aprecio especial por José María, porque por todo lo que contó como alumno, y además él fue decano de la Cuenca del Plata, y yo fui docente desde los inicios de la carrera de abogacía, y trabajamos juntos con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y bueno, lo seguimos haciendo en diferentes ámbitos. Sí, yo fui vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces en 2 periodos. Fui electa en el 2019 hasta el 2021 y luego del 2021 al 2023. Actualmente formo parte de la Asociación de Mujeres Jueces, como lo hago desde su fundación hace más de 30 años, pero hay otra comisión directiva, otra presidenta y otros vicepresidentes. ¿Cómo está ahora el tema del rol de la mujer en la justicia? ¿Es machista la justicia? Nos dan datos de la justicia en Corrientes, de la cantidad de mujeres que están trabajando hoy en la justicia, y la verdad que creo que está, si no me equivoco, está medio igualado con la cantidad de empleadas hombres, empleadas mujeres, pero no así en los roles de jueces. Bueno, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes está integrado por 5 hombres. Así es. Mire, en todos los ámbitos hay machismo, en todos los ámbitos, absolutamente, en los 3 poderes del Estado, en todas las estructuras políticas, administrativas, familiares, en todos los ámbitos, en todos, absolutamente en todos. Hay una ficción con esto de que las mujeres, de que en realidad hay muchas mujeres en el Poder Judicial. Sí. Hay un mapa de género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes pueden ir a un icono ahí en Corte Suprema, en la página OM son las siglas, y ahí van a encontrar el mapa de género. Si ustedes miran, van a ver que hay muchas empleadas mujeres, hay muchas secretarias mujeres, hay muchas juezas de primera instancia, pero después cuando vamos escalando posiciones en la jerarquía porque el Poder Judicial es jerárquico, cuando encontramos cámaras de apelaciones, por ejemplo, usted me va a decir, bueno, ¿qué me dice usted que tiene una cámara compuesta por 3 mujeres? Porque estamos la doctora Billing, la doctora Puig y yo. Sí, pero tenemos un montón de cámaras penales, por ejemplo, en las que solamente hay varones. Solamente hay varones, no hay mujeres. El Superior Tribunal de Justicia, no tienen la culpa los que están sentados ahí en el Superior Tribunal, sino quien los elige. Los poderes ejecutivos y los poderes legislativos, pero son 5 varones. Creo que en este momento, no estoy segura, pero creo que es la única provincia que no tiene en su Superior Tribunal mujeres. O sea, en los cargos jerárquicos no hay mujeres en la proporción que tiene que haber. Fíjense, la reforma de 1994 establece en el artículo 37 que tiene que haber paridad de género en todo lo que sea electoral. Claro. ¿Cuántos años? 30 años tuvieron que pasar para que se cumpla con ese mandato de la Constitución. Solamente en el Poder Legislativo, en los otros poderes no. Pero pensemos, voy a seguir con el Poder Judicial. Vaya al estamento quizás más bajo, que es el personal de servicio y maestranza, que tiene otra denominación, ya no se llama de servicio y maestranza, bueno, tiene otra denominación más elegante.
que ahí hay mayoría de hombres. Es muy difícil que se elija ordenanzas mujeres. Cuando uno pregunta, ¿y por qué no se puede elegir? No, porque hay que hacer fuerza, hay que mover muebles, llevar expedientes. Y yo digo, por supuesto, son los estereotipos de género disvaliosos, perjudiciales para la mujer. Nosotras las mujeres alzamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque somos las encargadas de los cuidados dentro de la familia. Hacemos muchas veces más fuerza que los hombres. Y sin embargo, tenemos condiciones físicas estereotipadas. Entonces, por ejemplo, cuando hay que elegir ordenanzas, se eligen hombres. Salgo un ratito de la justicia. Doctora, cuando llegamos a nuestra casa y la casa está dada vuelta, fue la mujer la que cambió el lugar, los sillones, los muebles, todo. O sea, la cuestión fuerza no es un justificativo, ¿no? Me parece que no. Doctora, en estos tiempos de modernidad, sí. A ver, durante muchos tiempos nos dijeron los jueces hablan a través de sus fallos. Sí. Hoy la modernidad ha hecho de que el juez tenga que intercambiar y ya no solo hablar por los fallos y mediatizar muchas cosas. Bueno, son cosas diferentes. Uh-huh. Una cosa es resolver conforme a derecho, circunstanciando los hechos, o sea, lo que tenga que ver con los hechos, eso tiene que ver con las sentencias. Pero hay casos en los que requieren que el juez, los fiscales, los defensores, los asesores hablen con un lenguaje común, claro, y se dirijan a la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué es el derecho? El derecho es un instrumento para lograr la paz social. ¿Por qué para lograr la paz social? Para permitir que los conflictos sociales, que siempre hay, se resuelvan en paz. Entonces, muchas veces es necesario que los jueces no manejamos a diario las reglas de la comunicación, no sabemos hablar en público a lo mejor con la fluidez que puede hacerlo un periodista, un comunicador social, pero hay veces en las que es necesario aclarar determinadas cuestiones. En la ley orgánica del Ministerio Público, que yo soy coautora de la ley que está vigente desde el año 2000, o sea, hace 25 años, el 13 de abril de este año, la ley orgánica del Ministerio Público de Corrientes cumplió 25 años de vigencia. Allí específicamente se introdujo un artículo en el que se dice que cuando hay cuestiones que necesitan explicación para la sociedad, los miembros del Ministerio Público tienen que salir a dar explicación. Salgo un ratito de Corrientes y le cuento un hecho puntual de que hoy atraviesa la provincia del Chaco todos los días. El cuerpo de fiscales, todos los días, la jueza actuante, tienen que salir a explicarle a la sociedad lo que pasó con esta chica desaparecida o el caso de los piqueteros de Merenciano Sena. Ajá. Entonces, por eso le pregunto, hoy es como que ha cambiado esta realidad. Antes nos enterábamos con las medidas que establecía el Ministerio Público o que ya era sentencia por parte de la jueza. Hoy, como para contener socialmente a la gente, hay que hablar un poquito más, ¿no? Mostrar. Sí, porque es un rol de alfabetización jurídica en todos los pactos y tratados sobre derechos humanos, en todos. Y sobre todo en aquellos que tienen jerarquía constitucional, se habla del tema de la alfabetización jurídica, que es el rol que debe tener el Estado. El Estado quiere decir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el caso de la Argentina, en todas las estructuras jurídico-políticas, es decir, la nación, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son las 4 estructuras jurídico-políticas que conforman el Estado federal. Todos están obligados a informar a la sociedad acerca de cuestiones de derecho que tienen que ver con sus derechos y las vías que tienen para hacerlos posibles. Entonces, la voz del Poder Judicial es importante. Hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, que todos los poderes judiciales del país, inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
tiene vías de comunicación con la sociedad, tiene entablado a través de sus páginas web, a través de conferencias, a través de capacitaciones abiertas al público en general, pero prácticamente todos los poderes judiciales, por ejemplo, el Poder Judicial de Corrientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Chaco, bueno, todos, absolutamente todos, tienen ese canal de comunicación en cuestiones jurídicas, que son las que interesan a la sociedad, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Por qué? Con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es el límite para el poder absoluto, porque establece las reglas de competencia de los poderes públicos, pero también las reglas de competencia de los particulares. Para los particulares rige el artículo 19, todo aquello que no está prohibido está permitido, principio de legalidad. Y para los poderes públicos, a la inversa, todo aquello que no les está expresamente permitido, les está prohibido. Entonces, siempre el amparo de la Constitución es para los particulares. Es para los particulares. ¿Por qué? Porque limita el poder absoluto y establece los derechos individuales. Se nos pasó la hora, ¿no? Lo entretenido que estuvo la charla, que se nos pasó la hora. Un solo aporte nada más. Hay una faceta nueva de diálogo también, que son los nuevos ordenamientos procesales, que ponen mucho más cara a cara al juez con las partes. Oralidad en los procesos civiles, comerciales, penales, laborales, donde hay realmente un impacto en la relación con la gente que lo ve de otra manera, esto de poder ir a hablar con el juez en una audiencia y no leer la sentencia o conocer la sentencia. ¿Le cuesta a través de su abogado, ¿no? a los letrados, a los abogados, a los jueces el tema de la oralidad? Creo que no. Creo que ha facilitado muchísimo el trabajo de mucha gente. Tiene hemos que visto ver con abogados que son muy buenos escribiendo, pero hablando le cuesta. Bueno, pero también en estos códigos a los que aludía José María, se habla del lenguaje claro, del lenguaje sencillo, de la inmediatez, del poder. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. El tema del lenguaje claro y sencillo se viene solucionando desde hace mucho con partes de la sentencia o adendas o anexos que trae la sentencia, donde se le explica al justiciable aquellas cuestiones que lo involucran, que tiene que ver cómo lo afecta esa sentencia o esa resolución. Inclusive en Chaco con el tema de las lenguas indígenas, y en Corrientes muchos jueces del interior trabajan con personas que solamente hablan guaraní. Y entonces, o que la lengua madre es el guaraní, y entonces el castellano, que es la lengua oficial del Estado, en realidad es su segunda lengua, y entonces les cuesta comprender. Generalmente los jueces hacen un anexo, una adenda, donde les explican concretamente en qué medida los afecta, qué es lo que deben hacer y qué es lo que les corresponde, por ejemplo. O sea que todo este tema de la inmediatez, o sea, de la cercanía del Poder Judicial hacia la sociedad, que no es jurídica, porque, a ver, ¿quién va al Poder Judicial? No va porque quiere, porque le encanta estar en un juicio, no, va porque tiene un conflicto, un drama, va en crisis, ¿no es cierto? Y entonces, la respuesta del Poder Judicial, además de ser oportuna, de ser completa, de ser veraz, en fin, tiene que ser comprendida por el receptor de esa resolución. Entonces, ya hace mucho tiempo, muchos años, en que se está trabajando en esa cuestión. Yo creo que hoy jueces, abogados, fiscales, defensores, asesores, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial trabaja en ese sentido, en el sentido de que las resoluciones, las cuestiones sean comprensibles para la comunidad.
Doctora, muchas gracias por esta visita. Nos gustaría quedarnos a trabajar un rato más acá con usted, escuchándola, capacitándonos. Indudablemente el reconocimiento es más que merecido por parte de la universidad, pero usted sabe, ¿no? Que así como hay sentencias judiciales, acá hay sentencias horarias. Nos dicen que se cerró el bloque. Gracias por la visita, bueno, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a la audiencia, un saludo a todos los colaboradores, toda la gente que está acá haciendo posible mi presencia. Muchas gracias. Doctora Marta Altave, gracias, doctor González. Gracias a usted y por permitirnos esta posibilidad de dialogar con ella. Y por poner un poquito de seriedad, porque venía a la mañana. No, pero usted se va. Mañana viernes. Gracias por las facturas que nos va a traer también. Gracias. Ahora, cuando usted se va, se termina la seriedad. Bueno. Vamos a la pausa, Teresita. Buen fin de. Ya estamos, amigos.